En este video vamos a tratar lo que son los costos de producción. Para introducir los conceptos de costos de producción, vamos a suponer un ejemplo de una fábrica de elaboración de productos lácteos, donde el producto a fabricar es el yogur. Para la fabricación del yogur se requiere de cierta cantidad de maquinaria y equipo. En este caso, la maquinaria sería los tanques de almacenamiento, el pasteurizador, descremadora, batidora, tanques de incubación, las máquinas de envasado, etc. Además, se requieren de instalaciones que pueden ser propias o alquiladas, y estas se requiere tanto para la parte administrativa como para la parte de fabricación. Adicionalmente, requerimos de lo que son las materias primas, en este caso la leche. La leche que puede ser leche fresca o leche en polvo. Insumos que se usan para la fabricación del yogur, como son el cultivo de yogur, azúcar, saborizante, fruta, preservantes y también lo que se conoce como los envases y las etiquetas. Por último, se requiere del recurso humano, empleados que participan en las distintas etapas del proceso productivo, como son en la parte de recepción de la leche, el tratamiento de la leche, el proceso de fabricación de yogur, el envasado, etc. Todo esto involucra lo que son los costos de producción. Es decir, el uso de los factores productivos, como son los edificios, instalaciones, maquinaria y equipos, la materia prima, insumos y la mano de obra. Ahora bien, sabemos que el uso de los factores productivos para producir bienes representan costos, por lo que podríamos decir que tenemos identificados de dónde proceden estos costos en la fabricación de yogur. Pero no solo debemos identificarlos, sino que también hay que cuantificarlos. El monto de costo que representa cada uno de estos recursos en la fabricación de yogur. Y por último, hay que clasificarlos para hacer una correcta asignación de estos recursos a los productos que se fabrican. Porque no solo se fabrica yogur, sino que también se puede fabricar leche evaporada, queso, mantequilla, etc. Por lo tanto, debemos preguntarnos qué pasa con los costos cuando aumenta la producción. Hay costos como son el caso de los alquileres, la depreciación, los edificios, la maquinaria, el equipo, los gastos administrativos que van a tener el mismo monto o valor, es decir, no van a cambiar independientemente de la cantidad de productos que se fabrique. Es decir, voy a pagar el mismo alquiler produciendo 10 unidades, 50 unidades o 100 unidades. El costo siempre es el mismo. Es decir, estos costos no varían al aumentar la producción durante un determinado periodo. A estos costos los conocemos como costos fijos. Luego, existen otros costos como el de la materia prima, los insumos, la mano de obra directa, cuyo valor o monto sí varía al aumentar la producción. Es decir, que están en función de las unidades producidas. Por ejemplo, para producir 10 unidades de un producto vamos a necesitar una cantidad de materia prima e insumos, pero para producir 50 unidades del producto vamos a necesitar más materia prima y más insumos. Es decir, que sí varían al aumentar la producción. A estos costos le llamamos costos variables. Entonces, tenemos los costos fijos que no cambian al variar las unidades producidas y los costos variables que sí cambian al variar las unidades producidas. La suma de los costos fijos más los costos variables se conoce como costo total. Para entender esto de los costos fijos y variables, veamos un ejemplo de análisis, siguiendo el yogur como nuestro producto. En las primeras 4 columnas tenemos lo que es
la cantidad de unidades producidas. La segunda columna, el costo que representa el uso de la maquinaria, el cual se conoce como depreciación. La tercera columna, el costo que representa el uso de la materia prima e insumos. Y como cuarta columna, el costo total. Entonces revisemos fila por fila. Veamos, en la primera fila, unidades producidas, 0. Debemos preguntarnos, ¿qué valor debe ir en el costo de la maquinaria? Aquí hagámonos una pregunta. Consideren que ustedes alquilan un edificio. Si alquilan este edificio, ¿deben pagar alquiler si no están produciendo? Y si están produciendo, ¿deberían pagar alquiler? Entonces, considerando esta premisa, si la maquinaria está parada o está operando, tiene un costo. En ambos casos se considera el costo por depreciación. Para efectos del ejercicio, el costo de la depreciación es de 500. ¿Y qué es un costo de depreciación? Un costo de depreciación se considera un costo por el desgaste u obsolescencia de un determinado bien. Es decir, el bien va perdiendo su valor. En la siguiente columna, lo que son los costos de materia prima e insumos. Si yo produzco 0 unidades, ¿estoy usando materia prima o insumos? No, por lo tanto, mi costo aquí es 0. Entonces, la suma del costo total sería 500 por depreciación más 0 por materia prima e insumos. El costo total sería de 500. Pasémonos a la siguiente fila. Unidades producidas, 50. Para producir estas unidades, ¿hemos usado más maquinaria? No. Por lo tanto, mi costo por depreciación sigue siendo 500. ¿Hemos utilizado más materia prima e insumos? Sí. Consideramos que el valor por unidad de ambos, materia prima e insumos, es de 5. Entonces, nuestro costo por materia prima e insumos sería 50 por 5 igual a 250. Lo que nos daría como costo total la suma de 500 por depreciación más 250 que representa materia prima e insumos, total 750. Y podríamos continuar de esta manera fila por fila hasta el término de la tabla. De todo esto podemos determinar que la columna de costo maquinaria es un costo fijo porque no varía, permanece constante. En cambio, la columna de la materia prima e insumos, esta representa los costos variables y que van cambiando de acuerdo a la función de las unidades producidas. Ahora bien, observemos en la misma tabla las 3 últimas columnas. Estas 3 últimas columnas representan lo que son los costos unitarios o costo medio. ¿Qué significa el costo unitario? Costo unitario representa el costo de una unidad de un producto. Por lo tanto, tenemos que en la primera fila no se puede determinar los costos unitarios porque no hay producción. En la segunda fila, si nosotros relacionamos el costo de la maquinaria o depreciación entre las unidades producidas, obtenemos lo que se conoce como el costo fijo unitario. De igual manera, si relacionamos la columna del costo de materia prima e insumos entre las unidades producidas, tenemos el costo variable unitario. Y por último, si relacionamos la columna del costo total entre las unidades producidas, obtenemos lo que es el costo total por unidad. Estos resultados que se han obtenido en la tabla los trasladamos a una gráfica. Nosotros podemos observar en esta gráfica el comportamiento que tienen los costos fijos, que son una línea paralela al eje X y que no cambian para diferentes unidades producidas. Y también tenemos lo que es el costo variable, que es una línea que varía de acuerdo a las unidades producidas. Así tenemos que los costos totales es una línea paralela a lo que es el costo variable. Luego tenemos la representación gráfica de lo que son los costos unitarios. Si nosotros observamos esta gráfica, podemos observar que los costos variables unitarios no cambian, son constantes para todos los niveles de producción. Esto no sucede con el costo fijo unitario,
que sí varía según las unidades producidas. Hay mayor producción, el costo fijo unitario es cada vez menor. Para poder explicar el análisis del punto de equilibrio, partimos de la tabla usada anteriormente y a las primeras 4 columnas le agregamos una columna de precio y otra de ingresos por ventas. Si tengo un precio de 8 por unidad, este se multiplica por las unidades producidas, que se supone son las mismas unidades a vender. Esto nos da el ingreso por ventas. Así tenemos en la fila 2, unidades vendidas serían 50, por el precio de venta 8, total ingresos 400. Esto mismo se hace con todas las filas y completaríamos la tabla de lo que son los ingresos por ventas. Del resultado de esta tabla podemos realizar el análisis del punto de equilibrio. ¿Y qué es el punto de equilibrio? Es una técnica o herramienta, si quieren llamarla, que nos permite establecer una relación entre lo que son los costos totales, que son costos fijos más costos variables, y los ingresos por ventas. El punto donde se cruzan estas dos curvas, el costo total y los ingresos por ventas, representa el punto de equilibrio. En este punto, las utilidades o beneficios son de cero. Ahora veamos lo que es el margen de contribución, pero antes terminemos con lo que es el análisis del punto de equilibrio. El área sombreada en la parte inferior del punto de equilibrio significa pérdida para la empresa y la parte sombreada superior al punto de equilibrio representa utilidades o beneficios para la empresa. Ahora veamos lo que es el margen de contribución. Este representa la diferencia entre los ingresos por ventas y los costos variables. También podríamos decir que es el excedente de los ingresos por ventas con respecto a los costos variables. Este excedente o exceso debe servirnos para cubrir los costos fijos y las utilidades o beneficios para la empresa. En la gráfica podemos apreciar en términos unitarios, donde el margen de contribución es igual al precio de venta menos el costo variable unitario. Este margen de contribución debe ser suficiente para cubrir el costo fijo y tener utilidades. De esta gráfica del punto de equilibrio y del margen de contribución, llegamos a determinar las siguientes fórmulas para calcular el punto de equilibrio. La primera fórmula es cuando la utilidad es cero. La segunda fórmula se aplica cuando se desea obtener una cierta cantidad de utilidad de operación. Y la última se aplica cuando se desea obtener una cierta utilidad neta. Pero cuando hablamos de utilidad neta, se tiene que incorporar o aplicar el impuesto a la renta. Por último, veamos lo que es el análisis de la estructura de costo. Es a partir de este análisis que se permite determinar las fórmulas presentadas anteriormente. Entonces, en una estructura de costo nosotros tenemos lo que son los ingresos por ventas. A estos ingresos por ventas le quitamos lo que son los costos variables. Esto nos da como resultado el margen de contribución. A este margen de contribución le quitamos los costos fijos y tenemos la utilidad de operación. Por lo tanto, tenemos que ingreso por ventas va a ser igual al precio unitario por la cantidad vendida. Los costos variables serían el costo variable unitario por la cantidad vendida. Y el margen de contribución sería la diferencia entre estos dos valores. Luego tenemos el costo fijo y la utilidad de operación. Entonces, resolviendo esto, que tendríamos precio de venta por cantidad menos costo variable por cantidad menos costo fijo igual a 0, obtenemos lo que es la fórmula del punto de equilibrio que la mostramos anteriormente, que Q es igual al costo fijo entre el precio de venta menos el costo variable unitario. En segundo caso, ¿qué pasaría si nosotros queremos tener una cierta utilidad de operación? Para este caso, mi utilidad de operación ya no es 0,
sería la variable UO, que sería utilidad de operación. Esto lo resolvemos como se hizo anteriormente y tenemos que la cantidad sería igual al costo fijo más la utilidad de operación entre el precio de venta menos el costo variable. Y por último, si nosotros deseamos tener una utilidad neta, para este efecto tenemos que incorporar a la utilidad de operación lo que es el impuesto a la renta, y la utilidad de operación menos el impuesto a la renta me va a dar la utilidad neta. De la ecuación que teníamos como resultado la utilidad de operación, partimos de esta y determinamos que la utilidad neta es igual a la utilidad de operación menos el impuesto. Resolvemos esta expresión y vamos a tener que la utilidad de operación va a ser igual a la utilidad neta entre 1 menos la tasa de impuesto. Esto lo reemplazamos en la fórmula de la utilidad de operación y obtenemos que la cantidad sería igual al costo fijo más la utilidad neta entre 1 menos la tasa impositiva sobre el precio menos el costo variable. Y esto sería todo lo concerniente al tema de costos de producción.